En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, entra en nuestra mente, en nuestra mirada, en nuestros oídos, para que seamos capaces de comprender todo aquello que nos quieres decir, capaces de mirar todo aquello que nos quieres mostrar. Hoy, de mano del profeta Natán, te pedimos, Señor, que no tires la toalla, que te pongas delante de nosotros y nos muestres nuestros errores para salvarnos la vida. Que nos mande siempre, Señor, profetas que nos denuncien, que nos ayuden a ver eso que no queremos ver de nuestro interior y que nosotros, Señor, sepamos acogerlo. Estamos en Cuaresma, Señor, y necesitamos todos, un poco más de humildad, de saber acoger las cosas como son, sin exagerarlas ni para bien ni para mal, tal y como son, tal y como han sido. Y todo, Señor, de tu mano, porque de tu mano nada asusta, ni el gigante Goliat, ni mis propios pecados. Porque tú, Señor, me guías, tú, Señor, me corriges, tú, Señor, me enseñas, tú, Señor, me elevas. Amén. Bueno, pues vamos allá. Estamos en el capítulo 11 del libro de Samuel. Y sabéis que a veces me gusta hacer así un poquito de... Vamos a recapitular porque nos ayuda a centrarnos. A veces nos ocurre que si tenemos el foco muy ampliado hacia un punto, perdemos la perspectiva de la historia. Y aquí no estamos viendo historietas, no estamos viendo un libro de historia, ni siquiera historias de reyes, no. Estamos intentando aprender a contemplar el sentido religioso de la historia, a Dios en medio de nosotros en la historia sagrada y en mi historia, esa que empezó hace ya 51 años, esa que recomienza cada mañana cuando suena el despertador, si es que suena, ¿verdad? Y me levanto y vivo una historia con Dios y Dios conmigo. Esto es lo que tenemos que entender, que los avatares, las idas, venidas, los jaleos políticos de los reinados y de las guerras y del hambre y de la bonanza, en todo momento Dios es Dios con nosotros. Y mi vida no es un sinsentido, pase lo que pase. Tiene un sentido y ese sentido está en Dios. Si cogemos el segundo libro de Samuel y le damos así un repasito rápido, viendo esto, que vamos repasando de cada capítulo así rápidamente. Primer capítulo. David se entera de la muerte de Saúl y de Jonatán y les llora de verdad. Les quiere de verdad. Ahora hablaremos de eso, pero jamás ha salido por la boca de David una palabra mala contra Saúl. Y todo lo que dice que es bondad, de han caído los grandes de Israel, lo dice de verdad, no es postureo, no es, nuestro bien a veces es forzado. David tiene un corazón bueno y humilde. Capítulo 2, tenemos dos bandos, Abner, el general de Saúl, con Isbaal, hijo de Saúl, por un lado, y Joab con David por el otro, dos bandos. Capítulo 3, Abner, por circunstancias, se va donde David y le jura obediencia, verdaderamente. David se fía, pero Joab, es el oscuro, el capitán oscuro, lo asesina a traición. A veces no dejamos que la gente pase de ser mala a ser buena, de estar en el bando equivocado a estar en el mío. No. Vale, capítulo 4. Isbaal, el hijo de Saúl, es asesinado por dos trepas que quieren ganarse a David y consiguen lo contrario, ser ajusticiados. Capítulo 5. Los de Israel, los del norte, buscan a David. Y David es ahora rey de todos. Reinará 33 años sobre Jerusalén, o sea, en Jerusalén, sobre Israel y Judá. Capítulo 6. David sabe que el rey no es él, es Dios, así que manda a traer el arca. Esto en dos intentos. El primero es el de Uzá, mal hecho, sale mal. Y manda David a casa de Obededom el arca de la alianza, que hablamos de cómo María, el arca de la nueva alianza, se va a casa de otro sacerdote, que es Zacarías. Bien, capítulo 7, muy bonito, muy importante. David quiere hacer una casa a Dios.
el amor de David. No descanso yo en una casa buena y tú en una de cueros de animal. Fijaos cómo David comprende verdaderamente la presencia de Dios en ese lugar donde Dios se ha comprometido a estar. Dios no le admite la ofrenda, pero le promete una dinastía. Y ahí, capítulo 7, hay una oración preciosa de David. Capítulo 8. David empieza a vencer batallas por doquier y a organizar el reino. Dios, dice la Escritura, hace triunfar a David por donde quiera que va. Pero también es cierto que David pone en medio a Dios de allá al lugar que llegue, ¿no? Vale, capítulo 9. Resulta que Saúl tiene un nieto, Mefiboset, y él, David, a su amigo Jonatán le prometió ser bueno con su descendencia. Pues hace traer a este chico y lo pone a comer a su mesa. David sin miedo. A ver, es el nieto del rey que te perseguía, es el contrincante perfecto para cuando esto oye sin miedo. Hay que hacer el bien sin miedo a las consecuencias. Capítulo 10. David va consiguiendo victorias humanamente imposibles. Pues claro, como tú y como yo, porque David está en la antigua alianza, no está bautizado, en su corazón no habita la Trinidad, en el nuestro sí. ¿Qué no podríamos hacer si tuviéramos el corazón de David? Y capítulo 11, que es donde llegamos hoy, el pecado de David. ¿Cómo empieza la historia? Pues bien, salen, en el capítulo 11, dice, a la vuelta del año, en la época en que los reyes salen a la campaña, a la guerra, es la época en la que los hombres salen a la guerra. No es nuestro concepto de guerra, nuestro concepto traidor de guerra, ¿vale? No tiene que haber guerra. Dios no ama la guerra porque no ama la violencia. Es nuestras maneras de solucionar las cosas. Y Dios no nos rechaza ni se sale de nuestra historia, aunque nuestra historia está llena de sangre, ¿vale? Dios hay cosas que permite por nuestra libertad, pero que desde luego no quiere y no ama. Aún así, si volviéramos al Deuteronomio y al Levítico, a la legislación, el pueblo de Israel sale a la guerra en la época de calor, primavera, otoño, algo del verano, en invierno nunca. ¿Por qué? Pues porque van a sufrir mucho los hombres, porque el frío, no tienen comida. Es decir, la guerra es un trabajo estacional, como cosechar o como vendimiar. Y tienen como ese honor de no voy a presentarme allí en una época de invierno a traición. ¿Hay guerras más honorables y menos honorables? Sí. Bueno, pues en esta guerra resulta que David les manda a pelear y se queda en Jerusalén. David, que era querido en la época de Saúl porque entraba y salía con ellos en todas sus batallas. ¿Qué te pasa? Os he puesto ahí. La ociosidad, dice Sirácida, enseña muchos vicios. David no sale a la guerra como es su obligación con los suyos, por pereza, ¿verdad? No, bueno, a lo mejor no es pereza, simplemente no cumple con su deber. Primer error. Luego se levanta bien pasada la tarde, pues que sí está más larga, ¿verdad? Pereza. Entonces, el ocio, la madre de todos los vicios. Empieza por la pereza, luego sigue por la curiosidad. Si os lo habéis leído, se asoma a su balcón y ve a una mujer muy hermosa y la manda a llamar. De ahí pasa a la lujuria, al adulterio, además, porque es la mujer de otro que está peleando en la guerra para ti. Sabéis que la manda a llamar y se queda, no, la deja embarazada. Y ella le manda aviso, estoy encinta. Entonces él pasa del adulterio a la mentira, a la manipulación y al asesinato, ¿vale? Porque acaba matando a Urías. Porque, a ver, esto es como una película de Paco Martínez Soria. Vas metiendo la pata en una cosa, para arreglarla lo pones peor y así sucesivamente. Mirad, los grandes pecados no se cometen de repente.
A los grandes pecados se llega con pasos cortos. Aquí tenemos un David que en época de persecución, de crítica, ha sabido conducirse con lealtad, cumpliendo con su deber, no cediendo, y que ahora en una época de bonanza, que es rey, que le va bien, que tiene un buen ejército, que no se sabe conducir y cae, se relaja. Dice San Juan Crisóstomo, un piloto seguro ni se relaja con la calma, que es lo que le ha pasado a David, ni se hunde con la tempestad. David no se hundía con la tempestad, pero hay que saber pilotar la nave en ambos momentos. Hay momentos de la vida que son tranquilos y hay gente que acostumbrada a luchar toda la vida contra no sé qué, criar a los hijos, salir para adelante, estudiar la carrera, el trabajo, hacer la casa, cuando de repente hay una época de bonanza, van las cosas bien, entra en vacío, entra en barrena, no se sabe manejar en época de calma. Bueno, la verdad que en 5 versículos, en los 5 primeros versículos del capítulo 11, nos da 3 lecciones magistrales. Una, la que ya os he dicho, las pequeñas batallas, los pasos cortos. Al desastre y a la santidad se llega por pasos cortos, por hacer bien las pequeñas cosas que tienes que hacer cada día, por una sonrisa, por un... así. Y al desastre también se llega por pasos cortos. A ver, solo se ha quedado en la cama. A ver, solo a no sé qué. A ver, solo es una mentirijilla. A ver, bien. El inestimable valor de las cosas pequeñas para llegar a lo grande, bien en sentido positivo, bien en sentido negativo. Segunda lección, no hay que bajar la guardia en tiempos de bonanza. ¿Cómo rezábamos? ¿Con qué fervor? ¿Cómo nos acercábamos a Dios? ¿Qué rosarios? Cuando la pandemia, es que necesitamos otra pandemia para acercarnos con fervor al Señor y rezarle con sinceridad. No puede ser que ahora que nos va bien, que no tenemos miedo de morirnos asfixiados, podamos vivir con ese fervor nuestras piedades, nuestra relación con Él. Bien, no bajar la guardia en tiempos de bonanza. Y tercero, pues en los ejercicios espirituales de San Ignacio hay una meditación muy buena que explica cómo actúa el demonio con sus tentaciones y sus gentes, sus demonios, y cómo actúa Dios. Entonces lo pone, es como ver el Señor de los Anillos. Una cátedra que es la del Señor, que en un sitio verde y tranquilos todos, habla con sus soldados, les dice, ¿queréis venir conmigo? Hay tantas armas, tantas almas que atraer al bien, tantos peces que pescar, tantas personas que se ahogan y que necesitan que les salvemos. ¿Queréis venir conmigo? Ese es el Señor y cada uno decide, ¿no? Y luego está la cátedra del demonio. Cátedra de fuego y humo, dice San Ignacio, donde hay prisas, gritos, hay que ir, echar redes a la gente y capturarla. Entonces, el discurso del demonio es rápido, venga, no mires, date prisa, ¿qué más da? Pues vamos, hay que hacerlo y lo haces porque yo lo digo y ya. Entonces, los remedios baratos y las prisas. Esto es lo que vemos en la historia de David y en su historia de pecado. Pues es que ahora se ha quedado embarazada. Claro, pues voy a mandar llamar a Urías y que la deje embarazada y se piense que ha sido él, entonces ya esto queda tapado. Y resulta que Urías es leal y no se va a casa porque está de guardia con el ejército. Entonces acaba matándole de una manera desleal. Uno que se está jugando el tipo por ti. Le manda una carta al... Es decir, una cosa de mal en peor, buscando remedios malos con acciones malas para tapar. Esa es el corre, no pienses, date prisa, toma una decisión rápida, no tienes tiempo. Eso es muy del demonio. De Dios es el ser ligero, el ver las cosas y hacerlas. Del demonio es con prisas, sin valorar, sin mirar bien. David no está pensando, está no pensando. Por la seducción de los placeres, date prisa, cógelo, no lo pienses, llévatelo. Bien, bueno, ese es nuestro David. Es una estrategia del demonio, esta confusión, este no valorar. Bueno, ¿por qué
Urías no se va donde su mujer. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? David hace una trama. ¿Se te ha olvidado, rey David, que Dios ve los corazones? Pero es que uno, cuando el demonio le agarra el placer y las prisas, parece que no piensa, ¿no? Pues está como maquinando cosas como si Dios no se enterara. Pues voy a mandar a Urías, mandar llamar a Urías, que venga, le voy a pedir información sobre la guerra, pero qué postureo, pero qué falsedad. No te importa la guerra, te importa tú mismo y salir del lío en el que te has metido. Bueno, pues viene, bueno, ¿y qué tal la guerra? Y Urías, la inocencia enfrente del rey pervertido, que con perversión, sin interés, está utilizando la falsedad para algo. Es que no me importas. Esta es la actitud deplorable de quien te pregunta qué tal estás y no le importa qué tal estás. Esta es la actitud deplorable de David en este momento. Entonces, bueno, pues bien, infórmame y nada, pues esto es todo. Te puedes marchar con la esperanza, con la certeza de que Urías se va a ir a estar con la guapa de su mujer, ¿no? Vale, pues vete, ¿no? Uno cuando es malo, cuando es desleal, empuja a los demás a la maldad y a la deslealtad. ¿Qué pasa? Que no lo consigue. ¿Por qué no te has ido donde tu mujer? Pues porque están todos los soldados en el frente y no voy a estar yo con mi mujer en casa tan tranquilamente. Bueno, ¿por qué esta abstinencia de estar con su mujer? Mirad, esto pasa muchas veces en la Sagrada Escritura y en la vida cristiana. Es que es malo que esté con su mujer. No, no es malo. La abstinencia precisamente es de cosas buenas. Igual que ahora estamos en Cuaresma y hacemos ayuno, y ellos también lo hacían, y no es porque la comida sea mala, sino porque la comida es buena. Por eso puedes ofrecer un sacrificio, un ofrecimiento a Dios. Bueno, David se entera que ha dormido en el patio con la guardia y se pone más nervioso y le manda a llamar. Vuelve a hablar con él, le invita a comer y le emborracha. Le emborracha. Y ni borracho Urías es desleal. El que es leal lo es en todo momento. Es leal a su rey, es leal a ti, rey David. Ni borracho, ni borracho. Así que David remata, todavía peor. Quiere que parezca un accidente. Entonces le da una carta a él, a Urías mismo, al que se está jugando el tipo por su rey, en la que ponerle en primera línea de lucha, donde sea más reñida, y retiraos para que lo hieran de muerte y que parezca un accidente. El plan es perfecto. Este es un David oscuro al que ni le importa ya ni la guerra, nada. Así que ocurre tal y como él había pensado que ocurriera, ¿no? David está obrando mal, realmente mal, pero Dios no abandona a David. Bueno, vamos con Urías primero. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que matan a Urías, han tenido una batalla en la que han perdido muchos hombres y manda el general a uno de los soldados: vete e informa a David de lo que ha pasado. Han matado a muchos de los nuestros, nos hemos acercado a la muralla, hemos ido detrás de ellos y han muerto muchos de nuestros valientes. Cuando el rey se enfade por esto, tú le dices: ha muerto también tu siervo Urías. No sé si lo habéis leído, pero ocurre. Vamos a ver. Sus soldados le conocen muy bien, ¿vale? Así que llega el soldado, le explica todo esto. David entra en cólera diciendo: ¿pero qué habéis hecho? ¿Os habéis acercado a la muralla? ¿No os acordáis cuando Abimelec, el hijo de Gedeón, se acercó a la muralla, tiraron una piedra y una mujer lo mató? ¿Cómo? Bueno, y se enfada muchísimo. Y le dice el soldado: ha muerto tu siervo Urías. ¿Qué pasa? Que entonces David, comprensivo, le manda un mensaje al general.
bueno, Joab, no te preocupes, estas cosas pasan, a veces mueren unos, a veces mueren otros. Un David comprensivo, condescendiente, apacible, tranquilizador. ¿Qué David nos gusta más? ¿Mm? ¿El hombre de Dios o este que te perdona los errores? Esto es lo que Munilla y el Papa Francisco llaman buenismo. La bondad no es lo mismo que el buenismo. Bueno, no pasa nada. Ese no pasa nada es mentira. Sí que pasa. Pero estoy utilizando la historia, lo que ocurre, para aparentar ser bueno con los otros, pero en realidad es que estoy contento porque yo me he salido con la mía. Y no es verdad que eso esté bien. Y yo les tenía que reñir como caudillo, porque han hecho una cosa que está mal. Pero como me he salido con la mía, todo bien. Mirad, eh, David está perdiendo la buena conciencia. La conciencia es la voz de Dios en nuestro interior. La buena conciencia, cuando obras mal, te reprende y te hace sentir mal. Y maleducar la conciencia es precisamente que cuando haces mal, tu conciencia no te denuncia. Perdón. Pues esto es lo que está ocurriendo. Que está oscureciendo su conciencia. Mirad, nuestras decisiones estarán bien tomadas si obramos en conciencia con una conciencia bien formada. Tu conciencia puede estar deformada, entonces el bien te parece mal y el mal te parece bien. ¿Hay qué miedo? Pues entonces, ¿qué hacemos? Para empezar, no preocuparnos. Estamos en la iglesia. El Espíritu Santo guía a la iglesia. El Espíritu Santo nos pone profetas. ¿Quiénes? A todos, porque somos sacerdotes, profetas y reyes, especialmente a algunos. Tenemos obligación de asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Y el sacerdote tiene obligación en las fiestas y los domingos de predicar. Con lo cual tú escuchas la palabra de Dios que te llega al corazón por el oído y escuchas la predicación de la iglesia, porque la predicación tiene que ser de la iglesia. Bien, estamos salvaguardados. La iglesia nos cuida, el Señor no nos abandona. Lo cierto es, y veis ahí como todo un recorrido por el Antiguo Testamento, ¿no?, que los hombres van tejiendo en la historia, pues con sus luchas, sus debilidades, sus faltas, una historia de relación con Dios. A veces obramos bien, a veces obramos mal, a veces es porque no acertamos, a veces porque somos malos, pero Dios está siempre con nosotros. Dios es Dios con nosotros siempre, lo sepamos o lo ignoremos. Y Dios no nos abandona y Dios es Dios con nosotros. Es que si no puedes más, te va a tender la mano y va a tirar de ti. Y si metes la pata y te oscureces, te va a mandar un Natán, un profeta, que te diga, ¿qué haces? En el capítulo 12, si lo habéis leído, que es muy bonito, llega Natán, el profeta. Yahvé envió a Natán donde David, y llegando a él le dijo. Entonces, Natán le cuenta aquí una historia. David está cegado. Y esto nosotros lo entendemos. Cuando tú estás capturado por tu pasión, por tu pecado, por tu rabia, por tu rencor. A ver, nos imaginamos lo que le ha pasado a David y tú dices, a ver, eso a mí no me ha pasado nunca. Vale, eres libre de sopesar tus actos cuando estás envenenado de rencor o de envidia. ¿A que no? Pues esa falta de libertad, pues lo pregunto muchas veces, cuando a alguien no le puedes ni ver, te cuesta muchísimo, te ha hecho muchísimo daño esa persona, muchísimo a ti o a tus hijos o a tu familia, y te encuentras a esa persona, ¿te resulta fácil reconocer sus cualidades? Que es muy guapa o que ha sacado muy, muy buenos resultados en los exámenes o en sus trabajos o en sus proyectos, o que organiza muy bien su familia, o el departamento de no sé qué, o su trabajo de... ¿Te resulta fácil? No, no. Te cuesta decirlo. ¿Por qué? Porque no quieres, porque envenenados por nuestro pecado nos cegamos y nos obcecamos. Entonces sí que lo entendemos,
Cuando te cuesta decir que la otra es mucho más guapa que tú, o mucho más lista, o mucho... Bueno, pues ahí. Perdemos libertad, perdemos inteligencia, perdemos libertad. Bueno, pues el pecado nos hace esclavos. Y Natán viene a liberar a David, no viene a echarle la bronca, viene a darle luz. Eso es lo que hace un profeta, está para ayudar. Y hablan aunque nadie les escuche. Y Natán conoce a David y sabe que tiene un corazón bueno. Por eso Natán va a venir así, porque sabe cómo entrarle, ¿no? Y le empieza a decir, pues mira, había un hombre, tenía solo una corderita y la cuidaba y la quería y la chuchaba y dormía con ella y le daba calor. Y otro hombre súper rico, tenía de todo, pero vinieron unos amigos, se encaprichó y para darles de comer mató a la corderita del hombre pobre. David tiene un corazón bueno y es incapaz de ver su error, su propio mal, porque el demonio lo tiene ahí cogido, porque el mal le tiene capturado, porque no tiene libertad, porque no tiene inteligencia, pero no ha perdido su capacidad de juicio en los asuntos ajenos. Esto es una cosa que está bien. Yo me acuerdo cuando operaron a mi madre de la garganta, yo estaba ya estudiando medicina y tienes, pues, licencia, ¿no? O tienes para poder entrar al quirófano. Había entrado ya muchas veces. Entonces hablé con la médico de mi madre y le pedí entrar a la operación. Me dijo, ni hablar, ni hablar. Te dejo que entres a todas menos a la de tu madre, porque es tu madre. Entonces vas a ver el bisturí no acercarse a una garganta, sino a la garganta de tu madre. Entonces, a veces en nuestra propia carne, sangre y vida, no podemos ser objetivos. Tuve también un profesor de medicina forense, que vende todo. Yo solo me he mareado una vez en la carrera y fue viendo un libro, era un libro, en el quirófano no, pero era así, de medicina forense, o sea, vende todo. Y su hijo tenía anginas y le tenía que poner una inyección intramuscular. Pues recuerda vagamente que lo intentó, no lo consiguió, se la puso mal, se le enquistó. ¿Por qué? Porque es el traserillo de tu niño y le estás poniendo una intramuscular que tiene una aguja muy grande, ¿no? En causa propia a veces no somos buenos jueces, puede que nunca. El no juzgues lo llevamos a veces a no juzgues a los demás. Muy bien, no condenes a los demás, pero tampoco a ti mismo. No te juzgues, no te condenes, deja que sea él. Bueno, pues David tiene un corazón bueno. Ahora mismo es incapaz de juzgar en su propia causa, pero en la de los otros sí. Y Natán le pone pues esta historia y él se levanta y dice, vamos hombre, claro, David es pastor, vamos hombre, ese hombre merece la muerte, que me lo traigan. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. Y entonces David lo entiende. David necesitaba entenderlo y Natán le ayuda. Le abre los ojos. Se apoya en su ser pastor y en su ser bueno. Además, David no es un hombre malvado, es un hombre bueno que ha cometido un error gravísimo, ha hecho un acto malísimo y lo está intentando tapar desaforadamente. Y Natán rompe esa coraza, rompe esa ceguera. No es lo mismo pasar una mala racha, hacer algo mal, no lograr recomponerte, que ser una persona malvada. Es muy distinto. Y a veces son los demás los que te ayudan a salir. Santa Rita de Casia, que tiene una película preciosa, la RAE, sobre ella, en 2 episodios, os la recomiendo vivamente, se vuelve loca. O sea, Santa Rita de Casia se casa, tiene 2 hijos, está enamorada de su marido, la historia os la sabéis, y por no dejarle entrar en la dinámica de venganzas de sangre, que lo vemos aquí muchas veces, ¿no? Y esto es de hace nada. Perdona, pero acaba perdiendo a su marido que lo asesinan y a sus 2 hijos por la peste, y se vuelve loca.
¿Y qué le saca de su locura? Pues que ella tenía el don, era como enfermera, sabía curar, vendar, cuidar a los enfermos, y van a buscarla y le dicen, ayúdanos que mi hijo se muere. Y ella, salir de su propio dolor y de su propia historia es lo que le ayuda. Pues bien, ese hombre eres tú. ¿Cuántas veces vemos con claridad el error en el otro y en nosotros no? ¿Cuánto bien nos hacen los amigos que son capaces de decir, ahí no vas bien, ahí no estás juzgando bien, ahí estás haciendo lo mismo que criticas? Eso son amigos. Y dirá Jesús en el Evangelio de Lucas, ¿cómo eres capaz de mirar la brizna que hay en el ojo del otro, de tu hermano, y no reparas en la viga que hay en el tuyo? Es lo mismo, es lo mismo. Esto es lo que pasa con Natán. Mira la viga que hay en tu ojo. Y David, que es bueno y escucha, y Natán le ha entrado por la bondad, dice, es verdad. Y aquí el profeta se está jugando la vida. Vamos a ver, todos sabemos que David mató a Goliat, que David es fuerte, que ha justiciado a los que venían y se juega la vida porque puede responder fatal. Si no le vale, puede responder fatal. Pero es que ser profeta es eso, jugarte la vida. Y todos por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. ¿Te jugarías tú la vida por salvar al rey David? ¿Te juegas la vida por salvar a tus amigos del pecado? ¿Te juegas la vida haciendo lo que Dios te pide? ¿Diciendo lo que Dios te pide que no calles? ¿Te juegas la vida, la honrilla, el puesto, la estima de los demás, el sueldo, por ser un hombre o una mujer de Dios? Porque nosotros decimos, bueno, yo no soy David. No, pero eres Natán. Pues no, ni David, porque ahora vemos, David nos da en este capítulo una lección magistral de lo que es arrepentirse. Pero no eres David, ¿vale? ¿Y eres Natán? Bueno, Dios ve lo que tú ocultas, dirá Job en el capítulo 34, porque sus ojos observan los caminos del hombre y él ve todos sus pasos. Salmo 90, has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados y secretos a la luz de tu mirada. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 4, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga. El mal sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Las cosas van a salir. Bueno, y ahora atención, tú eres ese hombre. ¿Y qué dice David? He pecado contra Yahvé. Aquí está la elección de David, su corazón humilde, por lo que David es un hombre según un rey, según el corazón de Dios, por el pecado que ha cometido, no por la manera de reaccionar cuando ves su pecado. ¿Tú qué haces cuando has pecado? ¿Qué haces cuando te confiesas? Esto bromeamos muchas veces y nos reímos, pero no tiene ninguna gracia. Es que, claro, he gritado a mi suegra y la he criticado. Pero es que cada vez que viene a mi casa, me quiere organizar la casa, no entiende que su hijo ahora está conmigo y que se fue de su casa, está insoportable. Entonces el cura te dice, bueno, pues tú, una Ave María, y tu suegra, pues 3 Padre Nuestros y un Gloria. Porque cuentas más pecados de tu suegra que tuyos. Y no es que sea mentira eso que pasa, pero tú a qué vas a confesarte. ¿De lo que has hecho mal tú o de lo que ha hecho mal tu marido o tu suegra o tus hijos o tu vecino o tu jefe? David no se justifica. No dice, es que, claro, yo salí... o sea, es brutal. Claro, sencillo y sincero. He pecado. Soy responsable de lo que he hecho. Eso es sanador interiormente. Sanador. Confiesa su culpa. De nuevo, David es David.
sin más, sin miramientos. Bueno, es que me miró y claro, yo no sabía, no me di cuenta porque claro, ay, pues si hubieras venido antes, pues no, he pecado, he pecado y ya está. Y soy culpable y ya está. Reconocer la culpa es sano, moral y psicológicamente. Ir huyendo de las culpas que tenemos o buscando gente que nos diga, eso no es nada. Cuando tú sabes que sí que es, no te ayuda, al revés. Te convierte en una maraña de complejos y de justificaciones que como no te las crees, porque son mentira y en tu corazón está Jesucristo, que es verdad, ahí vas generando un conflicto interior tan grande que la gente se rompe psicológicamente por no ser capaz de reconocer con sencillez: he pecado, es verdad, esto es mi culpa, eso otro a lo mejor no, pero esto es mi culpa y mi responsabilidad no se la he hecho encima a nadie, es mía y la tuya es tuya, la mía es mía, no, he pecado. Y aquí, si habéis leído, es durísimo. Le es anunciada a David la muerte de su hijo. Y David reza vistiéndose de sayal y untado de ceniza y ayuna. Este salmo que rezamos los viernes, el salmo penitencial. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, un grande. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. David hace penitencia y reza, perdóname, perdona mi culpa porque es verdadera. Los que están alrededor temen por su vida diciendo es que como siga ayunando así se va a poner malo. Mientras su hijo, que está enfermo y Dios le ha anunciado que va a morir, está enfermo, él hace penitencia y penitencia y penitencia. Y cuando le anuncian que ha muerto su hijo, los demás dicen, madre mía, si ahora que empieza el duelo, si ya estaba de duelo sin morir el hijo, ¿ahora qué pasará? Y resulta que David dice, traedme agua, se lava, se limpia, se unge y come. Y no lo entienden. ¿Por qué? Porque David es espontáneo con Dios, terriblemente espontáneo. Y su razonamiento es bueno delante de, mira, Señor, si puedo hacer algo para que tú te arrepientas y salves a este hijo que no tiene culpa, porque la culpa es mía, yo te ofrezco todos mis sacrificios. Cuando ve que Dios no lo ha respondido, dice, pues ya está, no me ha respondido. Y entonces se vuelve a vestir, se unge como rey de nuevo y come, y come. Y se escandalizan, no le entienden, no le entienden. Bueno, pues bien, a nosotros nos escandaliza que el hijo muera, ¿verdad? Dices, joder, pero ¿cómo Dios no le perdona? Pero si el niño es inocente y está muerto. ¿Qué comprende David con esta muerte? El corazón de Dios. El alma de David muere por el pecado grave. ¿El pecado grave qué es? La muerte del alma. Romper con Dios, romper con la vida, morir. Lo que pasa que a nosotros nos parece gravísimo que se muera un niño. Pues
Eso es lo que ha pasado contigo, David, que eres mi hijo y estabas muerto y no lo entiendes porque, claro, como el pecado no te quita la vida física, terminamos quitándole importancia al pecado grave. No pasa nada, no te mueres. Cometes un adulterio y no te mueres. Matas a Urías, que es inocente, y no te mueres. Pues seguimos avanzando. Le nace a... ¿Me veis? Sí, ¿no? Vale. Le nace a David un hijo. Mirad, una cosa importante de todo esto. Una vez que ha ocurrido este episodio en el que David se ha dado cuenta del error que ha cometido gracias a la luz que Dios le da, no vuelve a cometer un adulterio nunca más. ¿Cuántos de nosotros, verdad, somos capaces de cometer un error en la vida una sola vez? ¿Cuántas veces ocurre que nos confesamos siempre de lo mismo y que hemos vuelto a caer en lo mismo y que sabemos que está mal? Pues David comete este error garrafal, grandísimo, y no lo vuelve a cometer nunca más. Bueno, David ha pedido al Señor esa vida de su hijo que no le es dada. Esto también es muy importante. David es querido por Dios, claro que sí, pero Dios que nos quiere no nos da siempre todo lo que le pedimos, ni mucho menos. No nos da, eso nos consta. ¿Y eso es que no nos quiere? ¿Eso es que no nos escucha? No. Eso es no sabemos por qué, que tiene que ser así. Porque si no, o no entendemos, o no crecemos, o no lo sabemos. Sabemos por el catecismo que Dios solo permite el mal cuando va a sacar un bien mayor. Está en el número 324, creo, del catecismo. Bueno, pues bien, Dios es cariñoso con David. Le dice, bueno, consuélate, y le regala un hijo que es Yedidías, que significa amado de Yahvé, que, que es Salomón. El nombre de Salomón, eso no lo sabíamos, ¿verdad? Es Yedidías, el nombre cuando nació. Y este hijo es la certeza en el corazón de David de Dios me ha perdonado. Dios me ha perdonado. Él necesitaba saber que Dios le perdonaba. Nos cuesta mucho y nos escandaliza que haya tenido que perderse un hijo, que haya muerto un niño. A mí me asombra, y claro que nos tiene que escandalizar, porque es la muerte de un niño. Y la palabra de Dios cuando nos escandaliza, es que la estamos leyendo y que la estamos interiorizando y que estamos buscando a Dios en ella. Entonces, muy bien, pero no seamos falsos. O, o por lo menos nosotros nos lo podemos permitir. A mí matar a un niño me parece una barbaridad. Lo que no admito es que haya por ahí gente matando niños a mogollón, no nacidos, y luego lean esta página de la Biblia y digan, qué barbaridad. Perdón, perdón, ¿vale? Entonces, falsos, rasgarse las vestiduras, no. Bueno, y después, bueno, pues como que se vuelve a la normalidad, supera su duelo, sigue adelante, ha sufrido y ocurre que ha habido ahí un reino, perdonad, ajá, sí, conquistan Rabá. O sea, ¿qué empieza David a hacer de nuevo? Pues su vida normal. Mirad, esto también pasa muchísimas veces. Un duelo, un problema, una dificultad, y en David va a ser una constante. La vida es me levanto, vuelvo a luchar, esta vez he caído, no puedo más, la tristeza, he tenido una dificultad, pero la vida sigue y hay que volverse a levantar. Bueno, pues bien, David sigue adelante. De hecho, van a conquistar Rabá y él va a ir. Está hecho polvo, pero le llama el ejército y él va. Joab le es leal y dice, ven y toma tú la ciudad. Eso es muy bonito también. Joab, que es un tipo que no acabamos de pillarle el aire, porque ha sido un vengativo y no ha sabido, pero es leal a David. Y le dice, a ver, lo has hecho muy mal la otra vez, no saliste con nosotros, que no vuelva a pasar. Y le aconseja bien. Bueno,
Y empezamos la historia de Absalón. Es terrible lo que sufre David con su hijo Absalón. Mirad, yo tengo muchísimo cariño a David y creo que hace las cosas bien pese a su debilidad. Solo hay una actitud mantenida que creo que David no logra, es mi percepción, ¿eh? Una cosa que no hace bien y es educar a sus hijos. Es capaz de tener luz para guiar al ejército, para rectificar, para llevar una vida de piedad, y los hijos son para él una fuente de sufrimiento grandísimo. No logra en sus hijos lo que logra en todas las demás personas, que sean leales, que formen un ejército, que vayan a una, que amen a Dios, que le alaben, que no lo logra. Con los únicos que no lo logra es con sus hijos. Así que pues eso. No sé si es consolador o no, pero no es porque David haga mal las cosas, pues ahí no lo logra. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en esta historia terrible? Ahí tenéis toda la descendencia de David con sus esposas, ¿no? La primera es Mical, de su hijo mayor, Amnón, que es del que va a tratar la historia, es su primogénito, al que le correspondería el trono, aunque Dios se lo ha prometido a Salomón, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tiene muchos hijos con distintas mujeres. Esto es una cuestión cultural y de la realeza para tener pues vínculo con muchas tribus, que ninguna se vuelva, pues con los países de al lado. Bueno, esto se ha estado haciendo antes de ayer, que casabas al príncipe de aquí con la princesa de allá y así se unían los países, formaban una gran potencia. Entonces, esto tampoco nos tiene que extrañar. Es lo mismo, solo que aquí hay poligamia. ¿Qué es lo que pasa? Ese tal Amón, el mayor, se queda prendado de una de sus hermanastras. Se enamora locamente, ¿no? Y la manda a llamar. Entonces, tiene un mal amigo importantísimo. Mirad, los libros sapienciales que llegaremos hablan de dos cosas fundamentalmente al pueblo de Israel: de la lengua, de ser capaz de gobernar tu lengua, y de la amistad. Dos cuestiones fundamentales en la vida de la persona: la lengua y la amistad. Pues bien, un mal amigo que le da un mal consejo y así se empieza muy mal. Pues sí, pues dile que estás enfermo. Bueno, el caso es que este chico se finge enfermo y cuando viene la chica de la que está encaprichado es una violación en toda regla. Abusa de ella, de Tamar, y tal cual abusa de ella, la repudia. Ella, aborrecida, ¿no? Le dice: no me hagas esto, porque es un mal aún peor que el primero. He venido a cuidarte, me has violado. Ahora cumple es cásate y que yo sea tu mujer y no una deshonrada. Pero él la aborrece. Importante, las pasiones. O sea, un día se te ocurre una cosa y ya te parece que estás muy enamorado. Hay sentimientos que son muy fuertes pero muy superficiales. No es amor, es capricho, es una cosa muy distinta. Estaba obsesionado con ella, no enamorado. Y aquí hay tres reacciones. Tamar, destrozada, de luto, se rasga las vestiduras, destrozada, deshonrada delante de todo el mundo. Absalón, que es su hermano, se envenena por dentro, y se encierra en el silencio y en el odio. Y David, que se enfada, porque eso está muy mal, pero no hace nada. ¿Qué pasa? Que 2 años después Absalón se ha callado, invita a todos sus hermanos, a todo el mundo se le ha olvidado y asesina a su hermano. Mi pregunta es: ¿el tiempo todo lo cura? Claro que no. El tiempo, con la gracia de Dios, es necesario para que muchas cosas se curen. Pero en sí, el tiempo por sí mismo, si no te agarras a la gracia de Dios, no solo no lo cura, sino que lo aumenta y lo enquista. El tiempo no lo cura todo. Claro que no. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al adulterio, al asesinato, a la violación, se une el fratricidio. El mal tiene una dinámica creciente.
Pero ojo, el bien también, ¿eh? Tú haces un bien y eso rompe la espiral del mal. David se rasga las vestiduras y todos con él. Y dice, David lloraba todos los días a su hijo. El rey lloraba todos los días a su hijo. El rey se asusta mucho y piensa que han muerto todos sus hijos. Y tiene aquí un buen consejero que le dice, es un sobrino suyo, no haga caso mi señor el rey de los rumores. Ojalá tuviéramos amigos que nos aconsejaran así. No hagas caso de los rumores. Mira a ver cuál es la realidad, porque el pecado tiene esa idiosincrasia, ¿no? Que te hagas un drama aunque no sea verdad, que con un dato tú extrapoles. No, 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 no. En los momentos de sufrimiento, de peligro, de desastre, hay que tener un buen amigo que te diga, para, reacciona con respecto a lo que conoces, no con respecto a lo que te imaginas que puede haber pasado. Pues bien, pasa el tiempo. David no deja de llorar, pero no deja de caminar. Tiene que seguir y tiene que gobernar. Llorando todos los días a su hijo, tiene que seguir siendo rey. Esto es muy importante. Hay que seguir caminando y a veces caminamos con dolor. Y no deja de llorar, porque eso es cuestión de amor, no es una elección. Eh, pero no deja de caminar. ¿Por qué? Porque Dios es tu fuerza y Dios está contigo. Absalón va a ser perdonado. Se va a vivir fuera, está 3 años fuera y ya Absalón manda a llamar a Joab, vuelve a Jerusalén porque es perdonado, porque Joab lo ve en el rey y le dice, a ver, rey David, tu corazón está con tu hijo, hazlo venir y ya está. Y monta aquí una historieta de coger una señora que venga y le diga, y el rey le pilla, porque Joab no es el profeta Natán, y monta unas componendas, vamos a ver. Le dice el David, está detrás de todo esto, Joab, ¿verdad? Sé claro. Y la señora le dice, sí, mira, la historia es que perdones a tu hijo, porque todos sabemos que le amas, ya has perdido un hijo y vas a perder otro. Perdónale. Y David le deja volver, pero no le recibe. El hijo se queda allí, espera, 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 y ya le dice a Joab, oye, mi padre no me recibe, dile que me reciba. Joab no se quiere meter por esto del eclesiástico, de no te mezcles con el insensato ni con sus insensateces, guárdate de él. Pero entonces, Absalón, que así se las gasta, le quema los campos, la hacienda, así se las gasta, ¿verdad? Absalón es un tipo que solo quiere, ahora lo vamos a ver, no quiere a su padre el rey. Bueno, después de esta presión, Joab le dice, recibe a tu hijo. Y el rey recibe a Absalón y le besa. Le perdona de verdad. Aquí se acabó. David tiene un buen corazón. Absalón, dice la escritura, es el más guapo del lugar. Es un chico guapo, alto, apuesto, tiene un pelo que pesa mucho. Lo del pelo es importante porque muchas veces nuestro punto de honra es nuestro punto de ruina. En ningún momento dice la escritura que Absalón ame ni respete a Dios, ni le rece ni nada de nada. Vale. De hecho, todos los siguientes capítulos que vamos a ver es como Absalón, perdonado, se rebela contra su padre. ¿Y a qué se dedica? A robar el corazón de los hombres de Israel poniéndoles contra su padre. Si mi padre te cobra tanto de no sé qué, yo te cobraré menos. Si mi padre no te da las tierras, yo te las daré. Dice a todos los hombres lo que quieren oír y ostenta poder y fuerza con sus caballos, y se gana sus corazones. La pena es que sigamos igual, yéndonos detrás no de la verdad, sino de lo que queremos oír. Y llamándonos la atención, no la humildad, no el amor a Dios, no la piedad, sino la fuerza. Resultado, pues que las intrigas de Absalón y todos los aduladores hace que se gane a todo el mundo y que David se tenga que ir de Jerusalén. Ahí tenéis por dónde sale David de Jerusalén. Camino del Monte de los Olivos. La iglesia que ves ahí es
donde Jesús llorará en el Monte de los Olivos, donde va a ir Judas con la corte romana y la guardia del templo a por él. Pues por ahí, porque Jerusalén está en un alto, en un monte, bajará la ladera, la subirá llorando. Viene Absalón para matarle. Se ha bajado hasta Hebrón a decir, erais vosotros la capital del reino y mi padre la puso en Jerusalén porque os hizo de menos. Es un canalla. Y David sabe lo que está haciendo y sabe que viene con un ejército a por él. ¿Y qué hace David? Huir. Huir. ¿Para qué? Para no matar a su hijo. ¿Es que David tiene miedo de Absalón? No, David es guerrero. Y está por verse que Absalón sea guerrero, pero no quiere matar a su hijo y se va. Y no le importa quedar como un cobarde delante de todo Jerusalén. Y sale llorando. ¿Y qué hace? Y ya terminamos con esto, porque con el intermedio este, que ya lo siento, sale por la Cuesta de los Olivos, hace pasar a todos delante de él, herido por los que le han traicionado, consolado por los que le acompañan, les hace pasar a todos delante de él y le ven llorar. No le da vergüenza. Él no tiene la cosa de, ay, ¿qué van a pensar del rey? ¿Qué van a pensar si lloro? Eso lo pensamos nosotros en nuestra soberbia y nuestro postureo. Él no. ¿Cómo no va a llorar si es su hijo el que le busca para matarlo? ¿Cómo no va a llorar? Si se tiene que ir de Jerusalén y dejar allí a Dios. Que él había traído el arca a Jerusalén tan contento, ¿cómo no va a llorar? Y no le da vergüenza mostrar su pena, su llanto, no le da vergüenza porque no es orgulloso. Y deja que pasen todos delante y él va detrás. ¿Por qué? Porque es el buen pastor, que cuando el peligro está delante, ha salido delante, pero que cuando el peligro está detrás, se queda atrás, con la esperanza de que si Absalón llega y nos alcanza, que se encuentre conmigo y así a lo mejor salvo la vida de todos los demás. Este es David. David vuelve a ser David. Bueno, pues ahí lo dejamos, en el capítulo 15. Y le pedimos al Señor un corazón como el de David, así, capaz de arrepentirnos, de contemplar la verdad como la verdad es, sin exagerarla, sin aminorarla. Señor, danos caminar en la humildad y la verdad. Que sepamos, Señor, conocer tu voluntad, que sepamos cumplirla. Danos un corazón, como dice el Salmo, contrito y humillado, porque tú no lo desprecias. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por todas las personas y las circunstancias que nos ayudan a ver las cosas como son, como tú las has dispuesto, y no como nos dicta o nuestro pecado o nuestro miedo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.